Cazadores de ovnis internacional. Bienvenidos visitantes a esta nueva temporada de Cazadores de OVNIs Internacional, la número 16. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola Morfus, muy buenas noches aquí en mi país. Gracias por invitarme nuevamente pues, al programa de Cazadores de OVNIs Internacional y en esta coalición con la Agencia de Investigación Holística. Me encuentro muy bien y aquí contento de compartir este espacio contigo nuevamente. Qué bueno. Entonces, estamos listos para hablar de lo que nos llama hoy, que es el caso de Pachita Bárbara Guerrero y que fue investigada por Jacobo Greenberg. Quisiera un poco que nos introduzcas al tema diciéndonos en qué fecha más o menos fue este caso de Pachita y Greenberg. Pues mira, esto nos sitúa en la década de los 70. Podríamos decirte a grandes rasgos y para darle una apertura al caso que es básicamente explorar de alguna manera un misterio que cumple más de 3 décadas sin resolverse, que es de alguna manera pues la desaparición del señor Jacobo y entender las habilidades que tenía la señora Pachita, una chamana, con su sanación espiritual. Bien, claro. Y no sé, tal vez investigaste cómo hacía para hacer estas cirugías energéticas, un poco explicando para que la gente asocie o entienda, tomando en cuenta que la gente o venimos de la academia, del sistema, que nos dice que este tipo de cosas son imposibles. Explícanos un poco cómo hacía ella esto. Vale, voy a arrancar tratando de conectar como las historias como en orden cronológico. Bien, Y teniendo en cuenta que lo que nos trajo a esta historia, pues fue la historia del señor Donato Cervantes, sí, por sus habilidades, no por las habilidades que él tenía tanto de sanación, sino de cómo estos seres le proyectaron estas habilidades. Entonces, partiendo de que nos encontramos en la década de los 70, Jacobo se graduó en una universidad que es muy conocida en México y seguramente también distinguida a nivel mundial, que es la UNAM. Eh, en la época de los 70, si mi memoria no me falla, Jacobo después se fue a Nueva York en el Medical College, donde él obtuvo un doctorado. Y pues desde ahí yo creo que ya Jacobo entendía que las cosas del cerebro alusivas al mismo tenían algo fuera de su entendimiento completamente científico. Entonces luego el hombre regresa a México como en el 75 promedio en su laboratorio de físico-psicología, físico-fisiología, creo que es el nombre que se le llaman a esto en la Universidad de Anahuac. Y un par de años más tarde, en el 87, se establece pues el famoso IMPEC, que era el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en la UNAM. Entonces, pues imagínate esto en plena Guerra Fría, mientras el mundo se divide entre dos bloques, y pues él intentaba huir de esta guerra a través de la psicología y de la física cuántica. Entonces era una paradoja. El punto de quiebre o el momento álgido ocurre en el 77, 77-79, porque es en este periodo cuando Jacobo conoce a la señora Pachita, mejor conocida como Bárbara Guerrero, pues en la famosa Casa de las Brujas en México. Y pues llega Jacobo con una mentalidad pues puramente científica, porque claramente este es su perfil y es la base con la cual se fundó Jacobo. Y él está de alguna manera, podríamos decir que listo para desmentir lo que él seguramente creía que eran trucos. Sin embargo, lo extraño es que él se quedó prácticamente 2 años con la señora Bárbara. Y él empezaba a narrar y contaba cómo esta casuística y cómo ella hacía cirugías pues con un cuchillo de monte, que es lo que nos cuentan, y que según ella, más o menos sobre 1910, durante la Revolución Mexicana, había empezado a manifestar ciertas facultades tras haber sido poseída por un espíritu que no es fácil de pronunciar, pero es algo así como decirte Cuauhtémoc, algo así es el nombre del espíritu. Cuauhtémoc, sí, un Cuauhtémoc, emperador maya, me parece, o de alguna tribu ancestral. gracias.
Y lo que pues Jacobo documentó de alguna manera en sus libros, es en el volumen cuarto de Los chamanes de México, que se publicó en el 87, pues desafiaba toda la lógica, porque describe cómo Bárbara en algunas sesiones, en completa oscuridad, lograba hacer un trasplante de órganos y Jacobo cuenta que él mismo sostuvo órganos que aparecían de la nada. Entonces, para una persona que su base es la ciencia, en este rigor académico de los 70, ver que no existía dolor, infecciones posoperatorio, sin usar fármacos y sin usar ningún tipo de medicamento de la medicina alopática, pues completamente cambió lo que Jacobo creía la medicina. Luego, en la muerte de Pachita, que ocurre como en el 79, pues de alguna manera Jacobo dedica los siguientes 15 años de su vida a intentar explicar de alguna manera a través de la ciencia lo que él vio, o es decir, contar sus experiencias. Y ahí es donde nace una famosa teoría que se conoce como la teoría de la sintérgica. Y este concepto de alguna manera es clave, que se conoce como la lattice. Sí, Greenberg decía que, pues, que el espacio no está vacío, sino que es una red de energía infinita, muy parecido a lo que conocemos nosotros como el éter o lo que los muiscas denominan como el pensamiento. Y él plantea que nuestro cerebro tiene la capacidad de crear campos neuronales que al interactuar con la lattice crea lo que llamamos una realidad, es decir, que esto tiene una filosofía muy parecida a la doctrina del panteísmo, donde dice que todos somos unos con los seres vivientes, la Tierra, el universo, el cosmos, como si hubiese algo, una fuente maestra que nos conecta a todos. Y si el cerebro, alguna es muy coherente, como lo decía Jacobo, y que él llamaba esto, pues, de alguna manera, la modificación de la metafísica, Pachita podría materializar objetos a través de su mente, que seguramente es lo que nosotros podríamos llamar física cuántica en su máxima expresión, y podía operar con una frecuencia con la que nosotros pues nos ni siquiera estaría, digámoslo, dentro de nuestro entendimiento. En el año 82, en el año 90 más o menos, Jacobo alcanza a publicar más de 50 libros tratando de mapear pues lo que era esta conexión con la mente y la materia. Em, En el 87 hay algo que se conoce como el experimento de telepatía que se hace en el laboratorio. Y podríamos decir que aquí, pues no todo era teoría. Él empezó a hacer uno de los experimentos más famosos que se conoce como el potencial transferido. Fue un estudio muy riguroso aplicando metodologías científicas con una metodología ya predefinida donde ponía a dos personas en unas cámaras de Faraday, que son habitaciones aisladas electromagnéticamente, donde la persona no está viendo, no está oliendo a la otra persona, simplemente saben que están allí. Y tras una breve meditación en conjunto que realizan estas dos personas, lo que se busca es estimular a esta persona con destellos de luz, el electrograma de la otra persona, que estaba a oscuras en el otro cuarto, por supuesto, y mostraban una reacción idéntica. Este experimento, que los resultados fueron publicadas, de hecho, en revistas científicas internacionales en la década del 94, que eso fue un poco antes de que Greenberg desapareciera, demostró de alguna manera que nuestros cerebros humanos tienen la capacidad de conectarse, de entrelazarse cuánticamente. Es decir, que eso no es magia y que existe una conexión más allá de lo físico, que la ciencia convencional a duras penas está empezando a aceptar y que también agencias como decir la CIA a través del proyecto Gateway o la KGB en Rusia realizaron cosas muy similares. Es decir, que Jacob de alguna manera buscó replicar algo que ya se había hecho antes. Era demostrar que la telepatía y que existe una conexión, llamémoslo, entre nuestras almas, entre nuestros espíritus, solo que él lo quería hacer por un método pues completamente científico. sí, wow. Es bastante extenso la historia de Pachita y de Greenberg.
para ir como por secciones. De acuerdo a a las lecturas que dejó Jacobo, ella lo hacía de alguna manera que era manifestando a través del pensamiento, es decir, visualizaba el Visualizando. ejercicio, en este caso, el ejercicio quirúrgico, el ejercicio operatorio. Era un ejercicio de visualización y acompañado del verbo, es decir, que para nadie es un secreto que en muchas culturas entendemos que la palabra tiene la capacidad de modificar la vibración de tu alma, de tu entorno y de la capacidad subatómica que existe en este entorno 3D. Sí, Em, no he visto alguna evidencia pues contundente, sin embargo, cuando he hecho investigaciones especialmente con culturas indígenas o con culturas ancestrales y uno trata de querer documentar algo, ellos son muy respetuosos, son a la vez muy sí, celosos con estos temas y muchas veces no permiten que tú metas cámaras, ¿verdad? que hagas dibujos, que recrees este tipo de cosas. Entonces, no sé, es simplemente una teoría, si fue que la señora Bárbara no permitió que Jacobo lo grabara o lo documentara por este tipo de cosas, o si simplemente, como era un tema de visualización, pues era imposible documentar, porque pues digamos lo que no existe al día de hoy una herramienta física que te permita documentar lo que está ocurriendo aquí, mucho menos lo que estás visualizando. Es simplemente una teoría personal. Sí, aunque escuché yo, bueno, había leído también de que están empezando a poder grabar los sueños o las cosas que tienes en tu mente, científicos ya modernos, incluso que son de la academia. Y esto Pachita ya lo hablaba hace mucho tiempo, ¿no? Y también por el otro lado entiendo que los indígenas, bueno, pues la gente que tiene estas sabidurías no deje grabar o documentar al hombre moderno, ¿no? O al hombre alienado, porque simplemente van a destruir ese tipo de habilidades. Le entiendo muy bien. Y también parece que ella dejaba entrar a cierta gente y a otra gente no, a las cirugías. Entonces, por ejemplo, yo escuché que había entrado allí Salvador Freixedo. No sé si has escuchado de Salvador Freixedo. Sí, sí, sí. ¿Sabes del tema este cuando él entró allí? Cuéntanos, por favor. Salvador, o sea, ella le dio la oportunidad a Salvador Freixedo de entrar, es decir, muy parecido a como lo hizo Jacobo, lo que Sí, quiere decir que muy seguramente la señora Bárbara también era selectiva de a qué personas las dejaba entrar y con qué intención, es decir, más allá de lo que nosotros conocemos como el morbo, existía una razón detrás tanto de Salvador como de Jacobo en común, que era el crecimiento espiritual y el entendimiento de este tipo de habilidades. Cuando Salvador ingresó, en lo que logramos investigar, tampoco hay una prueba contundente de los vestigios que haya dejado la señora Bárbara. Sin embargo, Salvador también coincide casualmente con varias de las teorías que esbozó Jacobo y era ver cómo ella, a través de la visualización del mentalismo, lograba sanar a diferentes personas. Salvador de pronto no era tan, ¿cómo se podría decir?, tan racional, tan escéptico como lo era Jacobo. Digamos lo que Salvador tenía en ese momento había una mente un poco más abierta. Entonces de pronto para Salvador esto no era algo pues tan excepcional. No quiere decir que no lo haya sorprendido, pero él ya iba con su mente un poco más aperturada a estos temas. Pero tampoco hay una prueba contundente en en la pasadía, digo yo, de Salvador Freixedo. claro. No me acuerdo, también entró uno que era cineasta, es un artista chileno que produjo una de las películas de los setentas, no acabo de producir, pero hizo Dune, no la moderna, la antigua, y no me viene a la mente. Y entonces, tal vez hay evidencia, bueno, yo también sí he escuchado un poco de evidencia de artistas o gente influyente en las masas que se fue a hacer cirugías o se fue a operar y curar con esta chamana, digamos, ¿no? ¿Tú has escuchado de esta gente que da, digamos, muestra que en realidad se hizo estas operaciones? Pacientes de Pachita, ¿has escuchado de esta gente? Bueno, sí existe un listado de alguna manera considerable de las personas que pasaron por las manos por las manos espirituales de Pachita. La gran mayoría pues venía de México, claramente, pero existen otros personajes de lo que yo te podría decir que es, no sé, perdón, la élite política, Sí,
la hermana del expresidente de México de José López Portillo, Margarita López Portillo, valga la redundancia. Escuché también que había un exsecretario de gobierno que se llamaba Mario Moya y habían otras personas que eran miembros del Estado Mayor Presidencial, que Greenberg lo relata en sus libros, pero no a los nombres con precisión. Otras personas como las que tú mencionaste, no sé, creo que es el mismo, por el tipo de apellido que es Alejandro Jodorowsky, Jodorowsky, exacto, él Jodorowsky. también pues de alguna manera fue sanado. Salvador Freixedo pues también fue sanado. No lo conté pues dentro del pool porque pues él estaba haciendo también investigación. Hablan también de un rumor de Gabriel García Márquez. No sabemos si es cierto, pero hay un rumor de Gabriel García Márquez, parte del círculo de Jacobo Grinberg, es decir, familia y estudiantes de la UNAM. Esos son los que de alguna manera tienen un registro, pero no se da el nombre propio de este tipo de personas. Entonces, bien, porque sí habría un testimonio, una evidencia de que estas curaciones se dieron. Eso me parece muy bueno, para que sea más creíble incluso para la gente que no cree en estos temas, ¿no? Eh, Eso por un lado. Ahora, ¿tú crees que el sistema, por ejemplo, sobre todo místico, religioso, censura estas habilidades cuando nacemos? Porque yo había escuchado esta teoría de que en el caso de los cristianos y en el bautizo católico, cuando nacen y los bebés y luego les hacen el bautismo, les ponen esta cruz en la frente, no es simplemente por una cuestión religiosa, sino es para censurarte el tercer ojo que va conectado a la pineal. No sé si es que las religiones nos censuraron todas estas habilidades o nacemos sin estas habilidades que tenía Pachita. Mira, yo pienso que los seres humanos, y esto incluye al hombre moderno, es decir, que nos incluye a nosotros, tenemos ciertas habilidades, no sé si la palabra adecuada sea dormida, sino más bien es habilidades que no, digamos, lo tenemos potencializadas por falta de entrenamiento. Es decir, y el mejor ejemplo sería muy sencillo, si tú coges un libro y lo lees todos los días, seguramente vas a mejorar tu capacidad cognitiva, vas a recordar con mayor facilidad. ¿Cuántas veces te has puesto a hacer el ejercicio, por ejemplo, de practicar la telepatía, de practicar la clarividencia con un amigo, por ejemplo? La respuesta muy seguramente va a ser casi nunca. Entonces creo que nosotros, a medida que avanzó el tiempo, dejamos de practicar estas habilidades que yo estoy casi que convencido que culturas como los sumerios, los egipcios, los mayas, los muiscas lo sabían muy bien, que van de la mano con la glándula pineal, sí, que van de la mano con el tercer ojo, con la intuición, por supuesto. Y más que censurar con la cruz que se pone en la Iglesia Católica, muchas veces me pregunto si lo que hace es un bloqueo, es decir, un bloqueo a nivel energético, un bloqueo a nivel espiritual, que es prácticamente lo que funciona magia negra, magia blanca, es exactamente lo mismo, lo que cambia es la intención y me hace cuestionarme qué están intencionando realmente, más allá de que tú físicamente ves una cruz, es cuál es la intención realmente de la persona que está haciendo esto y por qué razón se hace sin el libre albedrío, porque mucha gente va y lo hace, pero no es consciente de lo que esto significa para ellos y de las consecuencias. Entonces yo pienso que más que una censura, este libre albedrío lo que hace es generarte un bloqueo en términos metafísicos, en términos etéricos, y lo que está haciendo es inhibiendo esa capacidad que nosotros tenemos y que no la entrenamos.